con el doctor Luis Fernando Macías. Él es profesor titular en el Departamento de Filosofía en la Universidad de Guanajuato, doctor en Sociología por la Universidad Católica de Louvain, máster en Arts por la misma universidad, maestro en Psicología Clínica, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, formado en Filosofía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores por el programa de Regina Mundi, y tiene formaciones y estancias postdoctorales, así como en calidad de profesor invitado en varias universidades, entre las que destacan la Universidad de Granada en España, la Universidad de Rovira y Oxford en la Universidad de Harvard. Él también es consejero público o fue consejero público de la Misión de México ante la Unión Europea. Es doctor del Consejo Estatal de Población de Guanajuato, investigador del Consejo Nacional de Población en el 83, investigador de la Dirección General de Salud Materno-Infantil y de Planeación Familiar. Ha sido director de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Guanajuato, coordinó el posgrado en Filosofía en la misma facultad y en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, Campus León, y actualmente es investigador nacional hasta el 2037. Y bueno, algunas de sus publicaciones, híjole, doctora, ahí, yo creo que ahí le dejamos. Adelante. Todo este asunto, a mí me dijeron que mandaba una cosa de estas y luego miren nada más. No, yo creo que lo importante hubiera sido decir, porque si no se va a enojar mi patrona, psicoanalista del Círculo Psicoanalítico Mexicano, porque si no se dice esto aquí públicamente voy a quedar muy mal allá. A ver, miren, yo quisiera, ya me oyeron hace un rato, entonces hasta me da vergüenza este tipo de currículum vitae, pues es ridiculum vitae a veces, ¿no? Lo que tiene en todo caso es, a lo mejor, interés es esto. Miren, yo preparé solamente algunas palabras, pero luego son bien largas, en el formato, si se puede, de un pequeño homenaje, en el sentido etimológico del término, es decir, un reconocimiento al presente, al hombre presente aquí, a la persona presente aquí, ¿no? Latín no, es muy complicado, que es Hans. Pero es un doble homenaje. Voy a citar a otra persona. Quiero dedicarle un poco a y ahorita voy a decir por qué también esta reflexión al recién desaparecido Jean Alouche. No porque me cayera muy bien, sino porque hacía las cosas muy bien, algunas cosas muy bien, casi todas las que tienen que ver con su producción. Miren, Hans Irán Pacheco es en este momento el líder de una banda. No vayan a decirlo muy fuerte porque no sé cómo le vaya a caer, pero quiero ser políticamente correcto, de una banda transgeneracional, y eso es bien interesante porque hay un movimiento que inició, yo creo que Hans ha sido pues un poco el promotor, uno de los motores más importantes, y como se dijera alguna vez de Margaret, bueno, no voy a decir de quién, voy a decir de Margaret Mead, una antropóloga muy importante, pero si él no ha sido la locomotora, por lo menos él le está poniendo el carbón, eso no cabe duda. La banda es una banda transgeneracional, como pueden ver aquí, de algunos rucos como yo y otros jóvenes más y otros más jóvenes, que desde hace unos años se propuso darle valor y casa, y lo quiero decir con toda claridad, casa al trabajo y al estudio del psicoanálisis en el centro del país, centro norte si les gusta. De manera que la Universidad Veracruzana, que también es norte, por cierto, aunque algunos piensan que es sur,
pero también tiene norte y muy norte. La Universidad de Querétaro, la Universidad de Aguascalientes, la Universidad obviamente Autónoma de Zacatecas, la Universidad de San Luis Potosí, la Universidad de Guanajuato, en sus diferentes departamentos, algunos de psicología, el mío de filosofía, han podido tener encuentros gracias a que el líder de la banda pues, nos ha convocado. Y yo quiero hacer un reconocimiento porque quiero decir por qué me parece que su libro y sus 5 libros son verdaderamente parte del carbón que alimenta en muchos sentidos este movimiento. No hay, porque además quiero que se entienda esto, no hay un movimiento de universidades públicas en el país que se hayan comprometido tercamente y subversivamente con sostener el pensamiento psicoanalítico como parte del pensamiento crítico contemporáneo. Y en ese sentido, tu tesis y ahora tu libro, Hans, justamente es no solamente un reconocimiento a la investigación sobre la vigencia de la asociación libre como regla fundamental, también voy a tratar de decir por qué, sino efectivamente, como ha dicho Pablo, como un posicionamiento de la atención flotante como parte del posicionamiento del analista. Finalmente es una manera de estar en el mundo y de hacer un esfuerzo por estar en el mundo y en nuestro mundo. Y nuestros temas y los temas que nos atraviesan, como lo voy a decir ahora, pasan por todos lados. Sí es cierto que es gracias en muchos sentidos a Emilio y a Carlos aquí presentes que yo tuve la oportunidad de acercarme con Hans y de conocer a nuevos amigos como Juan y otros que he ido descubriendo en el camino y a tener nuevos alumnos y nuevas interacciones con las universidades. También es cierto que este trabajo tiene que ver con algo que luego Lacan decía de choteo, ¿no? Cuando hablaba de la ciudad de Dijon, donde se inventó la mostaza, ¿no? Que en francés se dice moutard, y que el origen de eso es un lema que dice que muchos acudan a mí y no tarden. Rápido, tenemos prisa, hay mucho que hacer. Gracias, Hans, porque nos has dado la oportunidad efectivamente de juntarnos y de trabajar por esto, y yo lo digo con mucha emoción y con mucho reconocimiento. El libro. Quiero que quede muy claro que este es un trabajo de profesor. A lo mejor uno podría decir de maestro, no quiero exagerar, pero de profesor. Un trabajo de profesión, de profesar en el sentido de testimonial, y un trabajo de enseñanza. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, y este es mi pequeño homenaje a Lush, porque así como me parece que a Lush, y lo decía Carlos esta mañana cuando estábamos teniendo un desayuno medio peyotero, decía, si Alush hizo algo fue leer a Lacan y acompañarnos a leer a Lacan leyendo poco a poco, con cuidado. Lo que ha hecho Hans en este libro es leer a Freud y a Lacan, efectivamente, probablemente no como una dupla de Robin y Batman, ¿no? Y que luego se confunde, Starsky Hutch, vean ustedes a ver qué, ¿no? Harry Potter y Dumbledore, ¿no? No, esto es un trabajo, como diría probablemente algunos maestros importantes en la transmisión del psicoanálisis, y aunque no se les considera como psicoanalistas directamente, estaba pensando en Derrida, ¿no? Una tarjeta postal de Freud a Lacan, y en una de esas de regreso, ¿no? Una forma de encontrar puentes y comunicación. Probablemente como el maestro Zafiropoulos, ¿no? Tratar de entender este camino antropológico que vincula toda una generación, Lévi-Strauss, compañía, ¿no? Y el trabajo de Freud y de Lacan, es decir, los puentes, las formas de transitar. Entonces, este trabajo es un trabajo que acompaña a cualquier lector en su lectura, porque efectivamente, como bien se ha dicho aquí, y no voy a repetir mucho, es un trabajo que efectivamente establece no solamente, y quiero que quede muy claro, una regla de oro. A ver, diga lo primero que se le pase por la cabeza, ¿no? Y ya la hizo, ¿no?
sino un inicio de respuesta a una demanda en donde, para decirlo así, lo dicho y los dichos de un deseo que conduce al lugar del análisis tienen fundamentalmente un encuadre, un dispositivo que permite que el dicho pase a un decir. Esto es lo que se libera en la, vamos a decir, si ustedes quieren, en la asociación libre. No es una asociación libre en el sentido de solamente piense lo que diga, es un posicionamiento para liberar a la palabra, para que la palabra sea libre, se libere. Y no necesariamente se libere en el sentido de ataduras y venga la revolución y el nuevo mundo, sino para que se desamarren lazos, para que se desaten cosas y para que en ese también desatar cosas sucedan otras, acontezcan otras, advengan otras cosas. Es decir, advenga efectivamente que un sujeto, probablemente el sujeto del inconsciente, decía esta mañana, ¿no? Fundamentalmente es un trabajo de pensar por qué se le ocurriría a Freud fundar, ¿no?, sobre una regla fundamental, ¿no?, una regla que hace cimientos, un trabajo que efectivamente va a dirigir y a orientar el trabajo psicoanalítico. Pero no necesariamente, en el libro, y por eso se pone en un libro, no necesariamente, vamos a decir, ponerlo a jugar en términos de conceptos teóricos más conceptos teóricos más conceptos teóricos. Es decir, considerando la construcción histórica, el contexto de las diferentes experiencias de liberación de la palabra que suceden en la clínica. Tanto en el trabajo de Freud, que generosamente ofrece siempre escondido detrás de la teoría, como el trabajo de Lacan, que se, para decirlo así, se ofrece generosamente siempre exhibido frente a la enseñanza, a la transmisión. Es decir, uno teoriza, otro transmite. Uno, vamos a decir, piensa y escribe, el otro se expone, se explaya. Y aquí está muy bien centrada la diferencia entre ambos. Entonces yo quiero decir, no les voy a contar todo lo que va diciendo, porque entonces no compran el libro, y lo importante es que compren el libro. No sé si está a 100 pesos como el otro, no. Que se adquiera este material, porque este material es un producto que hace comunidad, no solamente hace sentido, sino hace comunidad. Les digo, es el carbón de una locomotora que va caminando, no solamente es el despliegue, digamos, de una elocuencia personal, que ya es bastante, y gracias, Han, por eso. Quiero decir, no voy a poder terminar, esto no se va a terminar, pero quiero decir que yo he tenido, pues, el honor de haber participado en la lectura de este trabajo, en el huevo, ¿no?, en el taller, ¿no?, en su construcción como tesis primero de doctorado, y ahora descubro por qué haber puesto una situación histórica, contextual, teórica y problemática de la asociación libre como regla y de la posición de escucha flotante como dispositivo. ¿Por qué? ¿Por qué desde el punto de vista situacionado, histórico, teórico y, lo voy a decir así, retórico? Y no retórico en el sentido que mucha gente entiende como decir cualquier huevada, dirían en Sudamérica, sino retórico como el arte de persuadir, que es lo que practicaban los retóricos, ¿no?, como un trabajo de persuasión. ¿Qué es persuasión? Como los griegos dirían, protrepsis, invitar a ser íntimos con este trabajo, a intimar con él, a trabajar, a pensar, a estudiar y a investigar. Siguiendo el ejemplo probablemente de lo que Freud nos dice en el trabajo de los sueños. Una arqueología, es decir, tratar de ver en qué se ancla este saber, y una lingüística,
Es decir, un trabajo que reconoce que la lengua viaja, la lengua porta, la lengua migra, la lengua trae polen de otras latitudes. Y entonces Hans nos ofrece la lengua, el polen, el viaje de otros pacientes a través de su análisis en el contexto de esta regla. Es un libro que tiene un prólogo magnífico, porque además me recordó a uno de los autores favoritos de mi papá, que era Giovanni Papini, y sobre todo a un Papini que habla justamente de la posible segunda muerte de Hamlet, que es la muerte del olvido. Y justamente lo más antimuerte de Hamlet es el psicoanálisis, es la muerte de la lucha de la memoria contra el olvido. Dirían por ahí, la lucha del hombre contra el poder. Muchas gracias por tu libro. Agradecemos sus comentarios, doctor.